Del grano a la nación, un viaje por la historia económica de Colombia. Bienvenidos a este podcast, donde exploraremos cómo Colombia pasó de ser una economía rural fragmentada en el siglo XIX a una nación en proceso de modernización. Un país que después de múltiples guerras civiles y profundas divisiones políticas, encontró en un producto agrícola la posibilidad de conectarse con el mundo, el café. Pero esta historia no es solo sobre café, es también la historia de contrastes. Mientras en algunas regiones se consolidaba una economía organizada y exportadora, en otras predominaban modelos extractivos marcados por la explotación y la violencia. Hoy hablaremos de la economía agroexportadora, de la inserción en la economía mundial, del caso del Putumayo y el caucho, del inicio de la industrialización y de cómo surgieron nuevos actores sociales que transformaron la política colombiana. Así que acompáñennos en este recorrido histórico para entender cómo un grano cambió el destino de una nación. El café y la inserción en la economía mundial. Desde finales del siglo XIX, Colombia encontró en el café una oportunidad histórica. Hacia 1870 comienzan exportaciones significativas y para comienzos del siglo XX el café representaba más del 50% de las exportaciones del país. Esto significó algo fundamental. Colombia logró una inserción permanente en la economía mundial. Se establecieron redes comerciales sólidas con Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El café permitió el ingreso constante de divisas y con ese capital se financiaron obras clave. Ferrocarriles que conectaban regiones productoras con los puertos, bancos que facilitaron créditos y el fortalecimiento del comercio interno. Un momento clave fue la creación en 1927 de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Esta organización ayudó a estabilizar los precios, representar a los productores y posicionar el café colombiano en el mercado internacional. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde predominaban grandes haciendas, en Colombia el café se desarrolló principalmente con pequeños y medianos productores. Eso permitió una distribución más amplia de la riqueza y fortaleció el mercado interno. Podríamos decir que el café no solo fue un producto de exportación, sino el eje sobre el cual comenzó a consolidarse el Estado moderno colombiano. Economía extractiva en el Putumayo. Sin embargo, no todas las regiones vivieron el mismo proceso. Mientras las zonas andinas prosperaban con el café, en regiones como el Putumayo predominaba una economía extractiva basada en el caucho. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la demanda mundial de caucho creció enormemente por la expansión de la industria automotriz y la fabricación de neumáticos. En este contexto, la empresa Casa Arana desarrolló un sistema de explotación que hoy es recordado como uno de los episodios más oscuros de la historia económica colombiana. Se impuso trabajo forzado a comunidades indígenas, hubo violencia sistemática, castigos extremos y despojo territorial. Este modelo se caracterizó por extraer recursos sin generar desarrollo regional sostenible. No se construyeron ciudades fuertes,
ni infraestructura duradera, ni un mercado interno sólido. Aquí vemos el contraste. Mientras el modelo cafetero integraba territorios y fortalecía instituciones, el modelo extractivo debilitaba el tejido social y dejaba profundas heridas humanas. Industrialización y modernización. El capital acumulado gracias al café no se quedó únicamente en el sector agrícola. Parte de esos recursos impulsaron la industrialización. En Medellín surgieron importantes industrias textiles. En Bogotá experimentó procesos de modernización urbana. Se expandió el sistema ferroviario y creció el sistema bancario. Durante la llamada República Liberal, entre 1930 y 1946, el Estado asumió un papel más activo en la economía. Se promovieron políticas de protección industrial, inversión en infraestructura, educación técnica y regulación laboral. Esto marcó el tránsito de una economía exclusivamente agroexportadora hacia una economía con bases industriales y mayor intervención estatal. La modernización no fue solo económica, también transformó las ciudades, las dinámicas laborales y la vida cotidiana de miles de colombianos. Nuevos actores sociales y respuesta política. El crecimiento económico trajo consigo nuevos actores sociales, obreros industriales, sindicatos, clase media urbana y caficultores organizados. Estas transformaciones exigieron respuestas políticas. El Partido Liberal impulsó reformas como el reconocimiento de sindicatos, legislación laboral y la reforma constitucional de 1936. El Estado comenzó a intervenir más activamente en la economía y en la regulación de las relaciones laborales. En otras palabras, el desarrollo económico estaba generando cambios sociales que obligaban a redefinir el papel del Estado. Así se sentaron las bases del Estado moderno colombiano. El café no fue solo un producto agrícola. Fue el motor que conectó a Colombia con el mundo. Pero también fue parte de un proceso lleno de contrastes, integración y exclusión, modernización y explotación. Entender estos procesos nos permite comprender mejor las raíces económicas y sociales del país actual. Porque muchas de las dinámicas que hoy vemos en Colombia, las desigualdades regionales, la concentración de la tierra, la dependencia de productos de exportación, tienen su origen en estos modelos económicos del pasado. El país sigue debatiéndose entre modelos extractivos y modelos productivos, entre la explotación intensiva de recursos naturales y la búsqueda de un desarrollo más sostenible e incluyente. Incluso hoy, el café continúa siendo un símbolo nacional, no solo como producto económico, sino como parte de nuestra identidad cultural. Las zonas cafeteras fueron declaradas paisaje cultural por su impacto histórico y social. Pero también debemos recordar que el crecimiento económico no siempre significó bienestar para todos. Las experiencias del Putumayo nos enseñan que el desarrollo sin regulación y sin respeto por las comunidades puede generar profundas injusticias. La historia económica no es solo una lista de fechas y cifras, es la historia de personas, campesinos, obreros, empresarios, comunidades indígenas y líderes políticos que participaron en la construcción del país. Y comprender ese pasado nos permite preguntarnos, ¿qué modelo de desarrollo queremos hoy? ¿Cómo equilibrar el crecimiento económico con justicia social?
¿Y qué papel debe asumir el Estado en ese proceso? Tal vez la respuesta esté en aprender de nuestra propia historia. Porque el pasado no está tan lejos como parece. Sigue influyendo en nuestras decisiones, en nuestra economía y en nuestra sociedad.